Dice Reisling34, ya me da miedo Reisling, es de los que... ¿Qué tal ve usted, siendo periodista profesional, que líderes políticos como Trump puedan contar las mentiras más absurdas en ruedas de prensa sin nadie llamándoles la atención? Muy fácil. Los periodistas no tenemos la función de llamarle la atención a nadie. En nuestra página de opinión sí. O a la hora de hacer el fact-checking. Pues si alguien está dando una rueda de prensa y dice una mentira, tú lo más que puedes hacer es levantar la mano y decir, oiga, es que hay un dato aquí que dice otra cosa. ¿Qué me dice usted? Porque el que está hablando es él. Puedes confrontarlo con los datos, pero no puedes llamarle la atención. No estás debatiendo con el político, no estás debatiendo con Trump. Quienes lo hacían y lo solían hacer son gente que era señalada, perseguida, insultada. En cada ocasión que se ponía frente a las cámaras Donald Trump, señalaba a las cámaras, las llamaba fake news. Acosta, concretamente, uno que finalmente logró que lo echaran, si mal no recuerdo, de CNN. Acosta lo odiaba porque Acosta le hacía cuestionamientos relevantes con respecto a los datos, con respecto a datos ante las patrañas y las mentiras que estaba ofreciendo Donald Trump, que miente sin cesar. Y finalmente lo que ha logrado ahora es que no haya un solo periodista de verdad en sus ruedas de prensa. Están Fox News, One America News, la gente de Tucker Carlson, los que tienen blogs de ultraderecha, los que tienen canales de televisión o canales de YouTube de ultraderecha, los dóciles, los que quieren sacarle algo a Trump y por lo tanto dicen que es lo máximo, los que están viviendo ya de las prebendas que les da Trump, que no lo van a dejar, y que es un poco lo que está tratando de hacer otros gobiernos en otros países. Por ejemplo, México, concretamente el gobierno mexicano está intentando excluir del mundo a su alrededor, y lo vamos a ver en un caso de censura que me parece escandaloso, excluir a los críticos. En España lo que estamos tratando es de excluir a los provocadores de ultraderecha, neonazis que no tienen ni siquiera medios de comunicación de verdad, pero que se dedican a provocar, sobre todo en el Congreso. Cuando se ha tratado no de coartar su libertad de expresión, no de decirles, tú no puedes publicar lo que quieras, sigue publicando basura, chicos, si no puedes publicar otra cosa, Vitoquiles o Albice, no vas a publicar cosas, solo vas a publicar la bosta que sacas de la fosa séptica que tienes por cerebro y por corazón, que es lo peor. Pero no puedes entrar al Congreso a provocar y a generar enfrentamientos con los diputados que están allí para hacer legislación y no para aguantar tarados. No son lo mismo y algunos los están defendiendo, aquí en España lo están defendiendo como si fuera un asunto de libertad de expresión. No, tú tienes libre expresión, pero no tienes libre entrada a los espacios a los espacios de gobierno para insultar a la gente, para echarle la bronca, para llamarles la atención, como dices tú, que es lo que hace con frecuencia gente como Vitoquiles, ¿no? Entonces, tú puedes controlar el acceso a ciertas personas en ciertas circunstancias, a pseudo periodistas, pero eso es muy distinto de que te coarten tu libertad de expresión. Y en este caso, Donald Trump ha logrado evitar el acceso a las actividades públicas de Donald Trump a la prensa crítica, que tiene que informarse pues, de otras maneras, ¿no?